Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder saludarles una vez más. Esta semana tenemos un tema muy especial y quiero darles la bienvenida a una semana más de estudio. Este video es preparado para usted, para que lo vea, para que lo estudie, pero también para que lo comparta. Bienvenidos a un nuevo tema. Seguimos hablando de las características del pueblo de Dios. Y vamos a entrar ahora con un tema nuevo. El tema es este, el pueblo de Dios y el gobierno civil. El pueblo de Dios, nosotros, el cuerpo de Cristo, compuesto por cada uno de nosotros que profesamos, que anunciamos que Jesús es nuestro Salvador, el Mesías que Dios prometió, y el gobierno civil, es decir, el Estado que, que lleva las riendas de nuestra patria, de nuestro México. Para esto vamos a enfocarnos en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Así que le pido que se tome su tiempo para leer el capítulo 13 del libro de Romanos. Es una carta de Pablo a los romanos y sería muy bueno que lo leyéramos en varias versiones. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque es importante entender la diferencia y los roles que se espera que cada uno de nosotros cumplamos, entendiendo siempre que estamos hablando de un estado laico. Nuestra patria, nuestro México es un estado laico, es decir, no tiene una confesión religiosa, o sea, que acepta como libertad del ciudadano el poder creer o poder profesar cualquier creencia religiosa. El Estado provee un marco dentro del cual hay respeto y hay oportunidad para que cada una de las personas, de los ciudadanos, puedan vivir de acuerdo a sus creencias religiosas. Así que vamos a entrar en ese tema y tómese su tiempo, lea Romanos capítulo 18 y luego continuamos. El primer concepto que quiero compartir sobre este tema es entender siempre Dios es la máxima autoridad. Y hay un concepto allí, que es el concepto de cadena de mando. Cadena de mando significa que a cada autoridad depende de otra, y esta de otra, y esta otra de una superior, y así hasta que llegamos, siguiendo la cadena, hasta la autoridad máxima. Pablo comienza a decirnos que si seguimos esa cadena de mando, llegaremos a la conclusión de que Dios está por encima de todos. Veamos lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vea cómo claramente indica que no existe una autoridad abajo sin que la superior lo haya permitido. Entonces, someterse a las autoridades superiores es algo normal dentro de esa cadena de mando. Mire que Pablo lo está diciendo a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. El objetivo de Pablo era hacer saber a los cristianos que la autoridad de Dios es superior inclusive a la que existía en el imperio romano. Vea un poquito, recordemos un poquito qué es el imperio romano. El imperio romano era un imperio poderoso por muchos siglos. Las tres etapas de ese dominio romano fueron la monarquía, la república y el imperio. Note ahí en los años cómo en el tiempo de Jesús y en tiempo de Pablo se vivía ya lo que era el imperio. Es decir, la época de la república donde el Senado era el que dirigía quedó atrás. Ya se levantó Julio César, ya se levantó Octavio, ya se levantaron los emperadores, ellos son
casi como semidioses y son los que dirigen. Tienen la última palabra y poseen el poder. En ese periodo es cuando Pablo escribe la carta por ahí del año 60 después de Cristo. Y a ellos son a los que Pablo les está diciendo cuáles eran las responsabilidades que tenían como ciudadanos aún de ese reino. Es impresionante, ¿no? O sea, esta es una exigencia alta la que Pablo les está dando. Las inconformidades son entendibles. Las inconformidades con nuestro gobierno, los problemas entre ciudadanos y gobernantes se entienden. Pero no podemos olvidarnos que Jesús es Señor y que Él está actuando siempre en favor de su iglesia. Esta es una gran verdad y debe estar por encima de nuestra visión, por encima de nuestro concepto acerca de la relación entre ciudadanos y el Estado. El Señor Jesús siempre está actuando. Sobre eso tenemos que vivir y sobre eso tenemos que crecer y construir, sabiendo que somos nosotros, primero que nada, siervos de nuestro Señor Jesús. Quiero recordarles el enfoque de este material. Estamos estudiando la Biblia, Romanos capítulo 13, es nuestro libro de texto. Este material es para un estudio personal o en grupos pequeños. Les ruego que lo comparta, que platique con su familia, con sus amigos. Y también recordarles que este es parte del plan trimestral que tenemos y que incluye este tema que es muy, muy necesario. Ya lo estamos viendo. El segundo concepto que quiero dejar en su mente es que tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 13 de Romanos se habla de un solo tema. Cuando estudiamos Romanos 13 tenemos que ir a conocer el capítulo anterior, que es el capítulo 12. Y ahí Pablo está hablando de deberes cristianos. Y en esos deberes cristianos, Pablo pone ciertas normas de vida. Son varas altas. Bueno, Pablo continúa y llega a lo que para nosotros es capítulo 13, realmente para Pablo siguió escribiendo, él no ponía los números, pero cuando llega al capítulo 13, sigue hablando de los deberes cristianos, pero ahora en su relación con el gobierno. Y Pablo nunca habla de una vida secular y una vida cristiana, habla de la vida del cristiano. Y entonces podemos entender que es un solo concepto y que Pablo está esperando de nosotros integridad. De la misma manera en que nos conducimos dentro del cuerpo de Cristo, debe seguir en congruencia con la manera en que nos dirigimos con el gobierno o la sociedad civil. Mire lo que dice el versículo 10 de Romanos capítulo 13. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mire cómo Pablo lo simplifica y nos está diciendo, el estándar del cristiano es alto. Ese estándar aplica para las relaciones entre hermanos, entre prójimos, en el cuerpo de Cristo, pero también aplica para que nuestro nivel, nuestra aspiración como ciudadanos sea la más alta y vivamos siempre una vida íntegra, una vida donde somos de una sola pieza, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Mire lo que dice Pablo a los colosenses. En el capítulo 3, versículo 17. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ve cómo Pablo no hace diferencia. Ve cómo Pablo dice, la manera de vivir del cristiano es una manera sumisa a la autoridad máxima que es el Señor Jesús, ama a su prójimo, respeta a sus gobernantes y es una misma persona donde quiera que está. Porque todo lo que hace
el cristiano lo hace en el nombre del Señor Jesús, buscando la aprobación y honrar al Señor Jesús. Mire cómo Pablo también no se está refiriendo a ignorar al gobierno, no se está refiriendo de olvidarse del gobierno, tampoco se está refiriendo a dejar que el gobierno haga y deshaga. No ese es el concepto. A veces algunas personas cuando leen Romanos 13:1 es tú sométete al gobierno. Aquí lo que se te manda es que te sometas. Entonces cállate y sométete, como si ahí terminara. Y eso es una conclusión bastante limitada. Cuando vemos el concepto global, completo, entendemos que Pablo nos está diciendo que el cristiano tiene un nivel, aspira a una conducta aún por encima de lo que cualquier ley puede demandar. Porque ninguna ley nos habla que tengamos que amar a nuestro prójimo, sino solamente la ley de Cristo. Y eso es lo máximo, el ser capaz de poner como prioridad el amor hacia nuestro prójimo, hacia otras personas. Pero Pablo en su vida práctica nos hace reflexionar en la forma más completa cómo debe ser nuestra relación con el gobierno. Vamos a ver la visión de Pablo hacia el gobierno civil. Y quiero mostrarles, o quiero resumirla en una sola palabra. Servidores. Sí, la experiencia del apóstol Pablo y nuestra responsabilidad tiene que asociarse a esta palabra, servidores. ¿Dónde encontramos esta palabra? Usted la acaba de leer. Ahí en Romanos capítulo 13, en los versículos 3 y 4. Vamos a leerlo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Mire qué bonito balance. Pablo está diciendo, sométete a las autoridades, pero mira la fotografía completa. En la fotografía completa puedes entender que Dios puede actuar, obrar a través de ellos para esa búsqueda del bien común, para esa paz que debe haber en la sociedad, para ese orden que tiene que haber en la convivencia entre seres humanos. Pablo está diciéndonos que también son ellos servidores de Dios para beneficio nuestro. Cuando colaboramos en ese orden, cuando colaboramos en seguir las reglas, entonces colaboramos para la mejora de la sociedad. Pablo no está simplemente dando una indicación sin sentido, hay un porqué. Y Pablo nos está pidiendo que veamos completamente la fotografía. Ahora, ellos son personas con autoridad. Exactamente por eso tenemos que orar por ellos. Cuando Pablo habla a Timoteo, le dice que ore también por las autoridades, pero porque las autoridades tienen una responsabilidad y no es fácil a veces ejercer sus funciones. Pero los funcionarios públicos están ahí como servidores, son servidores. Y mire, Pablo lo está diciendo a los romanos, ¿sí? En tiempos del imperio. Mire qué concepto está diciendo Pablo hace 2000 años, cuando estaba emperadores allá en Roma. ¿No le parece que es una visión bastante adelantada la de Pablo? Pablo sin duda un hombre ilustrado, pero también consciente de cómo Dios trabaja de muchas maneras. Aunque Pablo nos explica después en sus experiencias, cómo él conoce y cómo él puede avanzar en favor del Evangelio a través del conocimiento de sus derechos como ciudadano. Y mire que Pablo entonces hace un paquete muy interesante. Saber que son servidores, saber que tengo que someterme, pero tengo mis derechos y tengo que ejercerlos. Eso es parte de ser un ciudadano ejemplar. Déjenme les pongo unos ejemplos. Vamos a ver primero a Pablo y Silas. Pablo y Silas
en el capítulo 16 de Hechos, en Filipos, ellos fueron encarcelados injustamente. Injustamente. Pablo hizo un milagro ahí, liberó a una mujer y se armó un alboroto. Lo metieron a la cárcel, acusado injustamente, lo azotaron y cuando en la noche se dan cuenta del error, quieren simplemente sacarlos. Y mire lo que Pablo dice. Esto que vemos en la pantalla es lo que Pablo mismo dice. ¿Cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel. Ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Note Pablo conociendo sus derechos, ejerciendo sus derechos, sabiendo que había sido injustamente tratado y que podía hacer que los responsables en Filipos pagaran por ese hecho, porque se habían tomado atribuciones con un ciudadano romano que tenía y que conoce sus derechos. Ahora veamos el otro ejemplo. En Hechos capítulo 22, Pablo ahora está en Jerusalén y Pablo es ahí acusado y lo toman como prisionero y lo azotan. Y entonces Pablo le dice al tribuno. El tribuno era un jefe, uno de los líderes, que tenía a su cargo a los centuriones. Entonces el tribuno estaba ahí y se da cuenta que Pablo es ciudadano romano y se asusta. Pablo le pregunta, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado, sin haber sentencia? El tribuno se queda asombrado y le pregunta, ¿cómo es que eres ciudadano romano? A mí me costó mucho dinero. Pero Pablo le responde, yo soy ciudadano de nacimiento. O sea, dentro de la clase de ciudadanía, la de Pablo era todavía por encima de la del tribuno. Y entonces, dice la escritura, y usted lo puede leer ahí en el capítulo 22 de Hechos, que el tribuno tuvo temor de haber azotado a Pablo. O sea, miren esa relación entre una persona que conoce sus derechos y cómo puede ejercerlos. Y ahora veamos a alguien que se atreve a señalar a un rey. ¿Quién es? Es Juan el Bautista. ¿Y a quién señala? A Herodes, ahí en Marcos capítulo 6. ¿Y qué le señala? Le señala su pecado. Y entonces Juan el Bautista le dice a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y Herodes quería matarlo, pero tenía también miedo porque sabía qué clase de varón santo, íntegro era Juan el Bautista. Miren cómo en estos tres ejemplos podemos nosotros darnos cuenta que el equilibrio es importante, que la noción del tipo de gobierno que tenemos, la tenemos que tener muy clara porque es un gobierno con una autoridad limitada. Hay una autoridad por encima que es la autoridad de Dios. Aún los mismos líderes de gobierno tienen la ley que también los limita y es muy válido hacer valer nuestros derechos. Pablo lo hace. Es totalmente válido. No se trata de ser sumiso por ser pasivo, ser un sumiso sin entender. No. Cuando Pablo habla de someterse, Pablo está realmente pidiendo, busquen ser ciudadanos ejemplares, aún en las reglas que ustedes no entiendan o no les parezcan, sométanse porque contribuimos al bien común y contribuimos a un buen testimonio como nosotros como cristianos. Ahora veamos esta parte, esta frase siguiente que quiero llevarlos todavía a un siguiente nivel. En la democracia, el pueblo gobierna a través de las elecciones. Como ciudadanos, no podemos evadir esa responsabilidad. Como todos sabemos, la palabra democracia tiene dos vocablos, demo y cracia. Demo es el pueblo, cracia es el poder. Democracia significa que el pueblo es quien tiene el poder, porque el pueblo es quien nombra a los gobernantes. Es el que pone a los alcaldes, es el que pone a los gobernadores, es el que nombra al presidente de la República. Entonces, ¿quién es el que tiene la autoridad? Normalmente pensamos que ahora aquí nuestro gobernador o el alcalde de Monterrey o el alcalde de Guadalupe y ellos son los que gobiernan. Realmente en la democracia
Se supone que el que gobierna es el pueblo. Nosotros tenemos una responsabilidad porque nosotros somos los que votamos en favor o en contra de las personas. De alguna manera, nosotros nombramos a los gobernantes. Entonces, si nosotros gobernamos o ponemos a los que van a estar al frente, tenemos una responsabilidad. Porque la responsabilidad no es solamente votar. Cuando yo pongo esto, no crean que estoy diciéndoles, tenemos que hacer valer nuestro derecho al voto. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al nivel que sigue. Una vez que han sido electos, la supervisión del trabajo de nuestros servidores, porque son servidores públicos, todos los funcionarios públicos de todas las dependencias gubernamentales, todas las autoridades son servidores públicos. Esos servidores públicos nosotros los pusimos. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad. No basta solamente con nombrarlos, sino que hay que supervisarlos y hay que saber corregir. Cuando hay un error, se tiene que corregir. Somos también responsables de eso. Somos responsables de las personas que nombramos y de lo que ellas hacen. Por eso no podemos abstraernos, ¿sí?, de lo que está pasando en el gobierno. Todos como servidores públicos son nombrados por nosotros y deben ser supervisados también por nosotros. Tenemos una responsabilidad. ¿Sí me está siguiendo en la idea? ¿Qué dijimos al principio? Que los que gobiernan están puestos ahí, son permitidos y están en una cadena de mando hacia una autoridad máxima que es Dios. Nosotros, ahora, estamos hablando de un texto de hace 2000 años. Ahora no estamos en el imperio, estamos en la democracia. Al ejercer la democracia, que puede sonar muy bonita, realmente estamos adquiriendo un compromiso. Porque si los gobernantes no hacen bien su labor, los que tenemos el control para quitar y para poner directamente son los ciudadanos. Entonces tenemos un compromiso con Dios, porque las autoridades van a reportar a Dios. Nosotros seguimos esa cadena de mando y damos reporte a nuestro Dios. No podemos simplemente votar y dejarlos que ellos hagan lo que quieran. Tenemos nosotros que supervisar ese trabajo, porque en ese trabajo puede haber justicia e injusticia hacia las personas que están en necesidad, hacia las personas que están dejadas de lado, hacia las personas que tienen derechos. Pueden ser violentados esos derechos. Y nosotros somos, a final de cuentas, los jefes reales de todos los funcionarios públicos. Solamente que no lo entendemos y no lo vivimos. Pero es importante que tengamos esa parte consciente nosotros, porque es una responsabilidad. Votar no es el fin, no ahí termina. No, ejercer nuestro voto es parte de nuestros derechos y de nuestra responsabilidad. Pero luego, lo que ellos hagan sigue siendo responsabilidad nuestra porque nosotros lo pusimos. Me estoy explicando. Y si nosotros los pusimos, nosotros daremos cuenta a nuestro Señor de lo que ellos hicieron. ¿Se da cuenta? Para llevar, le puse así, para llevar. Como conclusión, la demanda del apóstol es que seamos ciudadanos ejemplares. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si tú eres un ciudadano ejemplar, no tendrás problemas con la autoridad. La autoridad también quiere el bien común. Entonces, colaboremos. Es parte de nuestro testimonio. No lo hagamos solamente por el temor al castigo, sino en conciencia, sabiendo que Jesús es Señor y todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Vivamos conscientes de eso, que si servimos al Señor Jesús. Si no obramos de acuerdo a las leyes, recibiremos castigo. Pero que no nos mueva el castigo, que nos mueva el amor al prójimo y el amor a nuestro Señor Jesús, la autoridad máxima. Pero también recordemos nuestra responsabilidad. En la democracia,
nuestra responsabilidad es aún mayor. Los gobiernos electos democráticamente rinden cuentas a los ciudadanos. Si seguimos la cadena de mando, los ciudadanos entonces rendirán cuenta a nuestro Señor. Es importante. Normalmente, como iglesia, entendemos como institución, la iglesia tiene que estar apartada del gobierno. El gobierno como institución tiene que estar fuera de la iglesia. Ese es un estado laico y creo que es un marco adecuado. Pero usted y yo como ciudadanos debemos de involucrarnos en todo el proceso porque es nuestra responsabilidad. Seguramente no nos gusta, a mí no me gusta la política, realmente, hasta me da, no sé, un sentimiento extraño, ese mundo, no es algo que me agrade. Pero tenemos que entender que es nuestra responsabilidad. Y entonces, si hemos cometido errores, si no hemos seguido, si hemos permitido que la corrupción, si hemos permitido que los ladrones se apoderen de la hacienda pública, tenemos nosotros que corregir. Es nuestra responsabilidad. Y tener cuidado por quién votamos y a quién ponemos en esos lugares de servicio público. ¿Se acuerda de estas imágenes? Es el expresidente Enrique Peña Nieto. Y miren lo que ponen aquí en una publicación de las redes sociales. Hacen esta pregunta. ¿Y si en vez de criticarlo, oramos por él? Ustedes saben, el sexenio anterior, el expresidente fue víctima de muchos memes, muchos videos, muchas burlas, muchas críticas, ¿verdad? Y llegaban momentos en que algunos cristianos decían, no hay que criticar al gobierno, lo que hay que hacer es orar por él. Es una posición equivocada, porque no son cosas separadas, sino, por lo que hemos visto, Pablo nos pide que hagamos las dos cosas. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, pero tenemos que ser responsables e indicar y señalar las faltas, las cosas que tienen que ser corregidas. Es parte de nuestra responsabilidad señalar, alzar la voz, participar, para no dejar que los errores se sigan sucediendo, sino que haya momentos de corrección, que el gobernante pueda entender que está cometiendo desvíos, errores, excesos, y que esperamos y exigimos que se corrijan. No importa de qué partido político, toda esta clase no ha sido de ningún color, ni de ningún partido, ni nada. Estamos hablando de que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de ser ejemplares. Incluye sometimiento, colaborar, ser ejemplares. Incluye orar, lo hemos mencionado, pero incluye tomar nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es supervisar, participar, porque lo que ellos hagan nos rinden cuenta a nosotros y nosotros seguimos la cadena de mando como ya lo hemos dicho. Bien, hermanos, quiero agradecerles por su atención. Gracias por seguirnos en este tiempo. Creo que tenemos igual un tema para discutir, para platicar. No es un tema político. Esta sesión no fue una sesión política, sino fue una sesión donde nos ubicamos en nuestro rol. El objetivo inicial era que nos ubiquemos en nuestro rol. Nuestro rol es, como cristianos, una alta medida, un alto estándar, un alto llamado. Pero también nuestro rol como cristiano es reconocer la autoridad máxima y entonces rendirle cuenta a esa autoridad máxima que es Jesús. Seamos responsables de lo que a nosotros nos corresponde. Y señalemos y corrijamos, porque el Señor también nos lo va a demandar. Vea este video, es bueno, pero también estudie la palabra y también comparta este video con alguien más. Yo realmente espero pronto verlos, poder compartir en vivo. Ese es mi deseo. Parece que la situación no lo permitirá, pero seguimos confiando en el Señor
de que las cosas están bajo su control y esperamos el tiempo de Dios para volver a reunirnos. El Señor les bendiga, hermanos.